Muy buenos días, jóvenes. Es una alegría inmensa poder compartir con ustedes esta mañana con este tema de la confirmación, sacramento de iniciación cristiana. Vamos hoy para nuestra lección número 11 en este camino de formación para confirmar nuestra fe, para recibir el sacramento de la confirmación. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas y fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego. Gozo que enjuga en las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene. Iniciamos esta lección del día de hoy con la lección divina tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 8. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que con el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La unción aquí está derramando, la unción aquí está derramando, la unción aquí estás derramando la unción. Hemos ya pedido la gracia, la unción del Espíritu Santo. Nosotros, ustedes jóvenes que se están preparando para recibir este hermoso sacramento, para confirmar esta fe que ustedes han venido madurando cada día en el conocimiento, por medio del conocimiento de Jesús, debemos nosotros todos los días orar al Espíritu Santo. Cuando el Señor subió al cielo, les envió el Espíritu Santo, para que los discípulos recordaran todo lo que el Señor les había enseñado, para que los discípulos recordaran todo lo que el Señor había hecho. El Espíritu Santo para que obraran todo lo que obró Jesús.
El Espíritu Santo, queridos jóvenes, que es el que inspira las obras, que es el que inspira los buenos pensamientos, que es el que inspira conforme al querer de Dios. Y todos los días debemos dejar que ese Espíritu de Dios que está en nosotros fluya, crezca, inspire y haga posible en nosotros esa santidad que Dios espera en cada uno de nosotros. Este hermoso texto que hemos leído de la carta de San Pablo a los romanos, que nos habla del bautismo, de ese bautismo que ya nosotros recibimos en nuestra pequeñez, en nuestra niñez, ese bautismo que nos une a Cristo, porque al nacer hemos nacido con el pecado original y por medio del sacramento del bautismo, entonces quedamos limpios de ese pecado original. Y al ser bautizados con el agua bendita y haber recibido los óleos, entonces nos adherimos a Cristo. Dice la palabra que hemos leído, quedamos unidos a su muerte, pero también a su triunfante resurrección, porque Cristo murió, pero Cristo también resucitó. Cristo ha resucitado. Y como ha resucitado, también nosotros somos coherederos de esa gracia maravillosa de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo venga, llamará a cada uno de los elegidos a participar de su triunfante resurrección. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Confiamos en que cada uno de ustedes esté tomando los apuntes correspondientes para luego ya, en compañía de sus padres, releyendo nuevamente este texto, puedan profundizar un poco más sobre lo que San Pablo nos está diciendo, nos está pidiendo. Lo que el mismo Señor por medio de él nos habló de este hermoso sacramento de iniciación cristiana, como lo es el sacramento del bautismo. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, de ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, pero que por el pecado de Adán y Eva, entonces nosotros nacemos con el pecado original. De igual manera, esperamos que tengan a la mano la cartilla, tengan a la mano el material de la catequesis, para que podamos juntos ir profundizando y ir realizando todo este trabajo que nos lleva a profundizar todo aquello que en nosotros debe crecer para poder confirmar esta fe en Jesucristo nuestro Señor. Vienen unas preguntas que están en este tema. La primera dice: ¿cuáles son los sacramentos de iniciación a la vida cristiana? ¿Cuáles son esos sacramentos? El bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Son esos tres primeros sacramentos
de la vida en nosotros espiritual que nos inician cristianamente. Entonces, esos sacramentos debemos tenerlos muy pendientes. Estos sacramentos nos dan esa entrada a la iglesia de Jesús. El bautismo, donde vamos con nuestros padrinos. La primera comunión, recibir a Cristo por primera vez. Y ya estamos por realizar un tercer paso. Ese tercer paso es el recibir el sacramento de la confirmación. Dice otra pregunta, ¿para qué nos bautizan? Y nos bautizamos, o nos bautizan nuestros padres para que, como les decía hace un momento, para borrar de nosotros el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Con ese pecado hemos nacido todos. Y cuando somos bautizados, ese pecado queda borrado, desaparece de nuestra condición divina, desaparece de nuestra alma. Entonces el bautismo nos purifica para comenzar una vida nueva con Cristo, a pesar de que estamos pequeños, a pesar de que no sabemos que estamos recibiendo. Nuestros padres y nuestros padrinos responsablemente nos están llevando a algo muy hermoso, a ser creyentes, a ser hijos de Dios, por medio de ese bautismo, ese hermoso sacramento que inicia nuestra vida como hijos de Dios, con la bendición de Dios, con la compañía de Dios. Y qué hermoso que nosotros en nuestra fe que tenemos y que tienen nuestros padres han aún más endulzado, fortalecido y haciendo crecer más este sacramento del bautismo, que después de haber ya culminado el sacramento, a nosotros en nuestra fe cristiana nos han presentado a la Santísima Virgen María. Todos hemos sido presentados a nuestra Madre desde el día del bautismo, para que ella esté caminando con nosotros en nuestro camino de creyentes, de hijos de Dios, junto con la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Palabra pronuncia el sacerdote en el momento del bautismo, tomando en su mano el agua bendita, la deja caer sobre nosotros y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que nos acompañan dicen amén, y desde ese momento ya hacemos parte de la iglesia. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Sagrada Eucaristía? Nuestro Señor en la última cena, antes de ser entregado, antes de ser llevado ante el Sanedrín para cumplir la voluntad del Padre, ofrecer su vida por nosotros, estando sentado a la mesa con sus discípulos, el Señor tomó en sus manos el pan, lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo. Y luego, tomando el vino, dijo: esta es mi sangre. Y le dijo a sus discípulos: haced esto en memoria mía. Y desde entonces se ha estado celebrando y se ha estado haciendo lo que el Señor les dio a sus discípulos. Hoy la recibimos por mano de los sacerdotes. Desde ese momento, desde la última cena, el Señor instituyó esa Eucaristía, que es su cuerpo y que es su sangre. El Señor que se iba a entregar por nosotros en la cruz, pero se quedó en la Eucaristía, se quedó en ese hermoso sacramento, se quedó en el pan y en el vino, que después de recitar el sacerdote la oración y la bendición, ya no es pan y ya no es vino, ya es el cuerpo y la sangre de Jesús. Estás
¿Qué es la hostia después de la consagración? La hostia después de la consagración es el cuerpo de Jesús. La hostia después de la consagración es el cuerpo de Jesús. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? Es confirmar nuestra fe en Jesucristo. Es confirmar que esta es la fe que yo deseo vivir, que yo deseo llevar cada día en mí, llevar a Jesucristo, proclamar a Jesucristo, ser ese servidor de Jesucristo, ser ese siervo del Señor que da testimonio con sus palabras, con sus actos, con sus acciones. Para conocer más a la iglesia, para conocer más a Jesucristo, qué hermoso, qué importante que cada uno de nosotros tuviera en nuestra casa el catecismo de la iglesia. Y ahí pudiéramos encontrar toda esa riqueza que es la iglesia, toda esa riqueza que es Jesucristo, toda esa riqueza que es confirmar nuestra fe. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu. ¿Qué signos se usan en el sacramento de la confirmación? Bien, el primer signo que se usa en el sacramento de la confirmación es el Santo Crisma. El Santo Crisma con el cual el señor obispo nos unge a cada uno de los confirmados. Y luego el señor obispo hace la imposición de manos, para lo cual todos los confirmados deben agachar la cabeza, mientras que él con sus manos dice la bendición, para que así cada uno de nosotros reciba esa hermosa gracia del Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios. ¿Qué palabra utiliza el señor obispo al confirmar a un joven? El señor obispo, con el Santo Crisma, haciendo la señal de la cruz en la frente del confirmado, le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A lo cual el confirmado contesta: amén. Mientras está recibiendo esta señal, al lado está su padrino o su madrina, que son testigos de este sacramento que ha recibido, que son testigos de la gracia que por medio del señor obispo entonces recibe este joven que proclama esa fe en Jesucristo nuestro Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Espíritu
En la cartilla tenemos un crucigrama que debemos realizar. Este crucigrama nos ayudará a seguir creciendo en esta espiritualidad, en este crecimiento, en esta formación para el sacramento que nos estamos preparando. Espero que tengan a la mano la cartilla, que tengan a la mano un lápiz para que vayamos llenando este crucigrama que tenemos que realizar de este tema de los sacramentos de iniciación cristiana. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de En la línea horizontal, la primera pregunta nos dice: ¿a quién se recibe en el sacramento de la confirmación? ¿A quién se recibe en el sacramento de la confirmación? Pensemos un momento. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Recibimos en el sacramento de la confirmación el Espíritu Santo. Entonces vayamos llenando esa primera pregunta, esa respuesta. Recibimos el Espíritu Santo. En la segunda pregunta horizontal, nombre el primero de los sacramentos que nos hace cristianos, hijos de Dios y miembros de la familia de la Iglesia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Ese sacramento se llama bautismo. Es el primer que recibimos nosotros. El primer sacramento se llama bautismo. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego. La tercera pregunta dice sacramento del testimonio cristiano. Dice, sacramento del testimonio cristiano se llama confirmación. Ese es el sacramento del testimonio cristiano. Confirmación. Espíritu Santo, Espíritu de La cuarta pregunta horizontal nos dice, uno de los signos del bautismo representado en la vela que se entrega a los padrinos. mi alma tiene sed de ti, mi alma Uno de los signos del bautismo que representado en la vela se le entrega a los padrinos es la luz. Espíritu de Dios, El cirio pascual está encendido y los padrinos toman del cirio que han llevado esta luz, que es la luz de Cristo, que como muy hermosamente cantamos el día del sábado santo, yo la haré brillar con mi testimonio, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, yo la haré brillar. Esa luz que nos debe acompañar en cada momento de nuestra vida. de ti, mi alma tiene La séptima pregunta dice, lo que produce en nosotros el recibir este sacramento. ¿Qué produce en nosotros recibir este sacramento? Espíritu Santo, ¿Qué produce? Produce gracia, la gracia de Dios. Al recibir este sacramento, produce en nosotros esa gracia que es un don de Dios para poder continuar en nuestra vida cristiana con la
fortaleza de Dios, con esa gracia que el Señor nos da para poder progresar. En nuestra vida no podremos realizar absolutamente nada de progreso espiritual, ni personal, ni familiar, ni laboral, si no es con la gracia de Dios. Y eso es esa gracia que recibe el confirmado, una fuerza de Dios para poder realizar su vida, para poder realizar el plan de Dios en su vida. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. La pregunta número 10 dice: el signo más importante del bautismo que el sacerdote vierte sobre la cabeza de la persona que se bautiza. ¿Cuál es ese signo importante que en el día del bautismo el sacerdote vierte sobre la cabeza del bautizado? Y ese signo es el agua que nos limpia, que nos purifica, que lava nuestra condición pecadora y nos hace santos, puros, dignos de recibir la gracia de Dios. En el bautismo nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Espíritu de Dios. Bien, la última pregunta horizontal, la número 13, dice: lo que contiene el cáliz después de la consagración. Lo que contiene el cáliz después de la consagración. Espíritu Santo, mi alma tiene Bien, lo que contiene el cáliz después de la consagración es la sangre de Cristo. Sangre, porque ya no es vino, y ahora es la sangre del Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Queda por resolver las preguntas verticales del crucigrama, ya con las respuestas que les hemos dado de las horizontales. Ustedes pensando y profundizando van a poder terminar de realizar este trabajo. El compromiso de esta lección dice: asistir y participar en la Eucaristía del domingo. Como ustedes saben, pues estamos viviendo esta pandemia y no nos permite poder participar de cuerpo presente en la Eucaristía, no nos permite poder ir al templo. Pero la celebración de la Santa Eucaristía está llegando a cada uno de nosotros todos los días. Usted puede ver la Eucaristía por la televisión, por el internet, la puede escuchar por la radio. Entonces, que no perdamos esta cita. Entre semana a las 6 de la tarde la Eucaristía y el domingo a las 10 de la mañana. Que sea una cita con Jesús, que sea un compromiso yo sacar ese espacio, ese momento, ese tiempo para vivir, participar espiritualmente de la Sagrada Eucaristía. Esa es uno de nuestros más grandes compromisos como confirmados: participar, asistir y vivir la Eucaristía, que es el alimento que va fortaleciendo en nosotros el sacramento que vamos a recibir y que después de recibido nos va a seguir alimentando para poder vivir santamente como Dios quiere. Queridos jóvenes, me alegra mucho haber compartido con ustedes esta 11ª lección de los sacramentos de iniciación cristiana. Una feliz mañana y espero que se estén realizando todo el trabajo que se está dejando. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene
Espíritu